Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Esta noche, vamos a explicar sobre la verdad del libro del profeta Isaías. Esta verdad nos hablará de el fin del mundo, de cómo Dios destruirá una nación, y luego a la gente de otra nación, para que así, las naciones y los pueblos, el remanente, puedan volverse a Jehová. Sobre este asunto, en realidad, en el libro del profeta Isaías, en varios lugares, se profetiza, en el profeta, en el libro de Isaías, se habla de la segunda mitad del capítulo 14, hablando de Filistea. La profecía dice que Dios destruirá a los filisteos. Filistea, ¿qué tipo de nación era? Esta nación era en el antiguo reino de Israel. Su vecina era el reino de Judá. Vecina del reino de Israel. Siempre fue enemiga de Judá y del reino de Israel. Pero el Padre profetizó que destruiría a los filisteos, y así, haciendo que los filisteos fueran completamente destruidos. Dios también dijo que los filisteos engendrarían víboras, serían descendientes de serpientes, y así, el Padre profetizó que Filistea sería destruida por el hambre. Y además, vendrá una columna de humo de guerra desde el norte. Así, Dios profetizó que destruiría a Filistea. Entonces, ¿existe Filistea hoy en día? Ya no existe. El antiguo reino de Filistea, hasta el día de hoy, ya no existe. Fue Dios quien eliminó a Filistea. ¿Por qué razón eliminó a esta nación de Filistea? Fue porque esta nación se enemistó muchas veces con el pueblo de Dios. Por eso, Dios destruyó a Filistea. Filistea, por supuesto, es lo que hoy en día, en Palestina, en el Medio Oriente, Gaza, esa porción de tierra, era la tierra de los antiguos filisteos. Pero, los gazatíes de hoy, los palestinos, parece que ya no son filisteos. Los antiguos filisteos fueron destruidos por Dios. Entonces, después de destruir a Filistea, aquí hay una frase que dice: Jehová ha fundado a Sión, y los afligidos de su pueblo, ante él, encontrarán refugio. Es decir, Dios va a destruir a todas las naciones y pueblos. Pero, va a establecer Sión. Esta Sión es el reino de los cielos, para establecer el reino de Dios. Más adelante, en el libro de Isaías, en el capítulo 15 se profetiza: Dios va a destruir a Moab. Que Moab, en una noche, arde Moab. Será asolada y destruida. En una noche, Kir de Moab será asolada y destruida. Entonces hoy, cuando hablamos de esta nación de Moab, en el mapa del mundo, aunque su tierra todavía está, pero ya no existe la nación de Moab. El régimen de Moab hace mucho que fue destruido, aunque la tierra permanece, pero en la antigüedad, en la época del profeta Isaías, aunque Moab era una nación fuerte, ahora ya no se ve más, cumpliendo lo que Dios profetizó a través del profeta. En una sola noche, arde Moab es asolada y destruida. En una sola noche, Kir de Moab es devastada y destruida. De esta manera, Dios destruyó a Moab, y en esta época, nadie ha oído hablar de ninguna nación que sea Moab. Dios hace mucho tiempo destruyó a Moab. En este momento, el Padre profetizó de nuevo que alguien vendría a buscar el reino de Dios, a buscar a Jehová, tal como dice aquí. Se establecerá un trono, en amor leal, y uno se sentará sobre él con fidelidad, en la tienda de David, juzgando, buscando la justicia, y siendo rápido para hacer lo justo. Es decir, habrá uno llamado. Habrá uno que se sentará en el siervo de Dios, en el trono de David. Entonces, ¿quién es este? Aquí dice: se establecerá un trono, en amor leal. Es decir, Dios dará un trono a toda la humanidad, para que un hijo se siente en él. Este hijo, el hijo que se sienta en el llamado trono de David, es el niño del Apocalipsis. Entonces el Padre Celestial destruirá una gran destrucción de la antigua Filistea y Moab. Entonces, hoy la Filistea, prefigurada
y la nación prefigurada por Moab, también serán destruidas. En ese momento, a continuación, Dios profetizó de nuevo, que destruiría a una tercera nación. Esta nación se llama la nación de Aram. Aram es la Damasco de hoy. Es decir, hay un país llamado Damasco, que antes era Aram. Es decir, Dios profetizó que destruiría a Aram. Y además, aquí dice, miren, Damasco dejará de ser una ciudad y se convertirá en un montón de ruinas. Dios profetizó que destruiría a Damasco, destruiría a Aram. Entonces, aunque hoy Damasco todavía está en ese lugar, sin embargo, las cosas han cambiado y la gente ya no es la misma. Ya no existe la nación llamada Aram. La nación de Aram, en la antigüedad, en la época del profeta Isaías, era una gran nación. ¿Pero por qué? ¿Quería Dios destruir a Aram? Es porque Aram había atacado a Israel. Por eso, Dios recordó a esta nación el odio de atacar a su propio pueblo. Y así, Dios destruyó a Aram. Por lo tanto, ahora el territorio de Aram, en la tierra, ya no se puede encontrar. Entonces, el Padre profetizó así, respecto a Aram. Después de la destrucción de Aram, Dios dijo, en aquel día, la gloria de Jacob disminuirá, y la gordura de su cuerpo flaqueará. Es decir, el antiguo reino de Israel también se debilitará, y el antiguo reino de Judá también se debilitará. Efectivamente, el antiguo reino de Israel ya no existe. En este momento también dice, como cuando el segador recoge la cosecha, y con su brazo siega las espigas, o como el que, en el valle de Refaim, recoge las espigas olvidadas. Aunque queden en él algunas espigas, será como cuando sacuden el olivo, que ha sido sacudido. En la copa del árbol quedan solo 2 o 3 aceitunas, en las que eran sus ramas fructíferas, quedan solo 5 o 6 frutos. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Aquí, Dios también profetiza que el antiguo reino de Israel y el antiguo reino de Judá también van a ser atacados por Dios. Dios no solo ataca a Aram, a Filistea y a naciones como Moab, sino que también atacará a su propio pueblo, el reino de Israel. ¿Hasta qué punto los atacará? Los atacará hasta hacer que el reino de Israel, Jacob y el reino de Judá sean como cuando la gente recoge la cosecha, y sin querer, cuando recogemos la cosecha, tal vez algunas espigas de trigo caen al suelo, y entonces, resulta que, como esas pocas espigas olvidadas, queda muy poca gente, muy poca, o también como un olivo, el olivo, al que ya le han sacudido las aceitunas, y en la copa de la rama, tal vez queden solo 4 o 5 frutos. Esto es, la profecía de Dios. Dios hace que a su pueblo solo le quede esta cantidad. Es como decir que, al principio, tal vez el pueblo de Dios era de 1 millón, pero al final, quizás solo quede 10.000, o tal vez 40 o 50.000. Es decir, esta es la profecía que Dios dio específicamente. ¿Y por qué es así? Es decir, porque Dios no solo ataca a Damasco, ataca a Aram, ataca a Filistea, y ataca a Moab. Esta frase, todos podemos entenderla. Atacar a las naciones extranjeras. Todos lo podemos comprender. Las naciones extranjeras, ¿por qué? No son el pueblo de Dios. Pero, ¿por qué Dios incluso a su propio pueblo, a los antiguos israelitas, también los destruiría, dejando solo un remanente, tal como las aceitunas de un olivo, que han sido sacudidas, quedando solo 4 o 5 frutos, así de escasos? Es por esta razón. Dios quiere que la gente se arrepienta. Debe morir mucha gente, para que los que queden, quizás se arrepientan, porque Dios quiere obtener descendientes que confíen de todo corazón en Jehová. Jehová, nuestro Dios, quiere obtener a aquellos que con un solo corazón amen a Dios, para que sean el pueblo elegido de Dios. Para obtener a tales personas, el Padre Celestial Jehová no duda en destruir a muchas naciones extranjeras, y además, incluso al propio pueblo de Dios. Dios también destruyó a muchos, dejando solo una muy pequeña parte de personas. Entonces, esta muy pequeña parte de personas, ¿cuál será su final? Es decir, estas personas que quedan, por ejemplo, si el antiguo Israel tenía 1 millón de personas, y Dios ya ha destruido a muchas de ellas, dejando solo a unas 30 o 50.000 personas, o dejando solo a 10.000 personas, entonces,
Estas 10.000 personas que quedan, sus corazones, podrán volverse a Jehová. Inmediatamente después, Dios dice esto, cuando Dios dice, que en realidad, Dios dice, la nación de Israel, es como un olivo sacudido en la copa del árbol. Solo quedan 3 o 4 frutos. Y en las ramas, que antes eran fructíferas, solo quedan 5 o 6 frutos. Esto es lo que Jehová, el Dios de Israel, lo que Jehová ha dicho. En ese momento, cuando muchas personas, muchos israelitas, hayan sido eliminados y destruidos, y las naciones extranjeras alrededor de Israel hayan sido completamente exterminadas, e Israel solo quede con una cantidad muy, muy pequeña, tal vez solo el 1% de la población. En ese momento, Dios dice, en aquel día, el hombre mirará a su Hacedor, y sus ojos verán al Santo de Israel. Es decir, cuando Jehová haya destruido a tanta gente, haya destruido a las naciones de alrededor, e incluso a su propio pueblo, haya destruido, dejando solo a tan pocas personas, la gente mirará a Jehová, tal como Dios dice. En aquel día, el hombre mirará a su Hacedor, y sus ojos verán al Santo de Israel. Y no mirará más a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus propios dedos, ni a las imágenes de Asera, ni a los altares del incienso. En aquel día, serán completamente abandonados. Es decir, cuando Dios destruya a muchísima gente, y todos los gentiles sean destruidos, y en cuanto a la nación de Israel, solo queden 100 personas, o tal vez solo quede una persona, tan pocos como eso, en ese momento, el corazón del hombre podrá volverse a Jehová. De esta manera, hermanos y hermanas, ¿entienden la majestad del Padre Celestial? Sí. Una persona se niega a arrepentirse, Dios no tendrá piedad. El Padre Celestial les da una oportunidad para arrepentirse, pero, si no se arrepienten, Dios los destruirá. Por ejemplo, Dios destruye a mucha gente, y luego deja que una pequeña parte, el resto de la gente, los sobrevivientes, aquellos que no fueron destruidos por Dios, ellos puedan ver las obras del gran poder de Dios. Después de la disciplina de Dios, los sobrevivientes, aquellos que no fueron destruidos por Dios, podrán arrepentirse, y entonces, el corazón del hombre podrá volverse, y regresar a Jehová. Sobre este asunto, el libro del profeta Isaías, en otros capítulos, también lo dice así: Oh Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo aquellos que puedan volverse y regresar a Jehová serán solo un pequeño remanente. Solo un pequeño remanente. Significa que podrá volverse a Jehová. Es decir, la mayoría de la gente será destruida por Dios. Entonces, entendemos que Dios destruye a tanta gente, y entonces hace que el remanente pase por la prueba del fuego ardiente. Y después de la prueba del sufrimiento, el corazón del hombre ya no se atreverá a ser rebelde, y podrá entender cómo volverse y regresar a Jehová. Y además, en aquel día, Dios también a través de Jesús el Redentor, después de la expiación en la cruz, el corazón del hombre, los pecados del hombre, fueron cancelados por Cristo el Señor. Dios perdona los pecados que el hombre ha cometido. Y además, el hombre ya ha presenciado con sus propios ojos a aquellos que se negaron a arrepentirse, y fueron destruidos por Dios en gran número. Y después de eso, sus corazones podrán con toda sinceridad mirar a Jehová, el Padre Celestial, para que los hijos del Israel espiritual puedan entender cómo volverse y regresar a Jehová. El Padre hará que nuestra generación presencie con sus propios ojos a las personas que Dios destruye, muchísimas. El Padre Celestial, de diversas maneras, destruyó a muchas personas. Entonces, los hijos del Israel espiritual, al ver que muchas personas fueron destruidas por Dios, nosotros, los hijos del Israel espiritual, tenemos un corazón temeroso de Dios, un corazón piadoso, que sabe cómo volverse a Dios. Y también sabemos tener un corazón que ama profundamente al Señor, por la salvación del Señor, y el perdón de nuestros pecados, y así, saber volvernos de todo corazón al Señor Jesucristo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.